Me gustaría empezar a escribir. ¿Me podrías recomendar cómo empezar alguna ruta? Sí, mira, te sientas y escribes. Sí, es mejor así, ¿no? Es mejor a mano, para empezar. Tomas una hoja de papel, tomas un bolígrafo y escribes. Y sigues escribiendo y escribes mucho. Y luego lo tiras porque no vale para nada. Y sigues escribiendo. Y un día de pronto tienes una frase que vale. Sigues trabajando sobre esa frase. Tengo un taller literario súbito que dimos aquí, creo que fue en 7 partes. Busca Taller Literario Súbito en el canal y allí tienes mis ideas de cómo hacerlo. Yo he dado varios talleres, sobre todo de narrativa, porque bueno, donde me desarrollé más yo fue en la narrativa, pese a mi amor por la poesía. Pero ese taller literario súbito probablemente te ayude. Hablamos de creación de personajes, hablamos de las características esenciales del cuento, hablamos del uso del lenguaje, pero fundamentalmente mi recomendación es vivir y escribir. Si no vives, no tienes nada que escribir. Pero si vives cosas, la mayoría de nosotros vivimos cosas, no tienen que ser emocionantes. Escribes lo que vives, escribes lo que reflexionas acerca de lo que vives, escribes acerca de la especulación de lo que vives, cómo podría haber sido, cómo lo podrías haber vivido. Y con ese material ya tienes suficiente para empezar a escribir, llenar muchas páginas y luego la obligación de ser enormemente crítico con tus propias páginas.